el del bufete Fon Mora Sáenz de Baranda, y lo tenemos aquí a nuestro lado porque leíamos, creo que era después ahí, domingo o el sábado, fin de semana, no me acuerdo exactamente, pero salía se conocía la noticia de que el Tribunal Supremo respaldaba que Hacienda y el Ministerio y el gobierno de la señora Francina Armengol la pasada legislatura va a cobrar más por el impuesto de sucesiones, ¿no? Y el hecho es que el actual gobierno ya no puede recurrir y deberá devolver a muchos contribuyentes cantidades que incluso pueden alcanzar los 75.000 euros. Por eso queremos hablar con él, que es un especialista en esta materia, realmente por qué se produce esta sentencia del Tribunal Supremo, qué actuación hizo el anterior gobierno de la señora Armengol y por qué se llega a esta situación. Señor Sáenz de Baranda, muy buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. A vosotros. Muy amable por acompañarnos. Es verdad, le tengo que pedir disculpas porque la actualidad manda. Normal. Y tenemos esta comparecencia de la señora Armengol a las 9:30 prevista, ya va con un poco de retraso y cuando comience sí que iremos directamente al Congreso. Quería que nos explicara por qué se produce esta situación, esta sentencia del Supremo y a qué es debido. Bueno, vamos a ver. La situación se produce como consecuencia de los cambios normativos que se dan en el impuesto de sucesiones. Es decir, en el año 2006 aproximadamente hay una modificación muy importante en el impuesto de sucesiones y se pasa a tributar al tipo del 1% en Baleares. Para todas las herencias, independientemente del volumen que tengan o del importe. ¿Qué ocurre? Que en el año 2015, con el nuevo gobierno, se cambia esa normativa y se dice, bueno, no van a pagar al tipo del 1%, sino que a partir de ahora serán el 1% para los primeros 700.000 y así de forma progresiva hasta el 20%. ¿Qué ocurre? Es un tema técnico, pero que es consecuencia de todos estos cambios normativos. Es decir, cuando en el periodo en el que todavía no ha cambiado la norma se produce un fallecimiento o una herencia o un pacto sucesorio en el que hay un desmembramiento del dominio, es decir, una persona, el hijo, por ejemplo, adquiere la nuda propiedad, y que es lo que suele ocurrir, y el cónyuge viudo se queda con el usufructo del bien. ¿Qué ocurre? Que cuando fallece esa persona y transmite y se consolida el usufructo en la persona del hijo, entonces la pregunta era, ¿se aplica la norma vigente en el momento en que falleció la persona y que se produjo el desmembramiento o, por el contrario, tenemos que aplicar la nueva norma? Si yo aplico la nueva norma, que es más perjudicial, voy a aplicar unos tipos mayores. Si no, voy a aplicarme los beneficios fiscales de entonces. ¿Qué ocurre? Que ahí el gobierno o los servicios de la agencia tributaria entienden que no, que se aplica la norma vigente en ese momento, cuando no tenía ningún sentido, porque en el desmembramiento del dominio, cuando se produce eso, lo que ocurre es que todo tiene causa en el fallecimiento y se tiene que aplicar la norma que hay en el momento del fallecimiento. Entonces, eso hace que entre una serie de procedimientos judiciales en los que se pone en duda el criterio del gobierno, hasta que finalmente, a través hay una sentencia del TSJ, y esa sentencia, el propio gobierno la recurre en casación ante el Tribunal Supremo, pensando que le van a dar la razón, y contrariamente se la quitan. Y dicen, oiga, no, usted tiene que aplicar la norma vigente cuando fallece la persona, no cuando fallece el usufructuario. ¿Qué ocurre? Que a muchas personas se les ha exigido una cuota importante y ahora, en aquellas que lo tienen recurrido, ganarán evidentemente porque hay una sentencia del Supremo y se les tendrá que devolver. Y eso puede ser un dinero importante. Claro, esto afectará, como usted dice, a estos ciudadanos y afectará también al gobierno. O bien tendrá que devolverlo el gobierno o bien no tendrán que pagarlo ellos si es que están recurrido, ¿no? Entiendo. Claro, el problema es que muchas veces lo que se suele hacer para evitar, claro, porque los actos administrativos, una vez que ya entran en la vía contenciosa, no se paran. El gobierno, en este caso la agencia tributaria, te exige o bien que pagues o bien que avales. Bueno, pues o tendrán que devolver el dinero o tendrán que devolver el coste de los avales, de lo que ha supuesto el tener que garantizar. ¿Qué ocurre? Que eso, ¿quién lo tiene al final que asumir? Pues lo tiene que asumir el actual gobierno, porque tendrá que entrar dentro de su partida presupuestaria la posibilidad de que lo devuelvan, porque eso ya no tiene efectos retroactivos, con lo cual ahora será cuando se vean las consecuencias. Es un problema que existe como consecuencia de los cambios de la legislación continua y de las subidas de impuestos en un momento en que había unos beneficios fiscales. De estos constantes cambios normativos, ¿no? De los que hablaba usted, que al final acaban por volver locos a todo el mundo, ¿no? Evidentemente a los ciudadanos, que al final tienen que andar asesorándose, pero incluso a las propias administraciones, que muchas veces, o se aprovechan, ¿no? También de este mare magnum normativo también para aplicar un poco la norma que más les interesa, ¿no? Es que ese es el problema. Es decir, esto es una interpretación que no tenía sentido. No tenía ningún sentido, porque había incluso consultas de la Dirección General de Tributos de Madrid, había resoluciones de otras administraciones. Es que era una interpretación
forzada y que estaba abocada al fracaso. Lo que ocurre es que a veces lo que no se entiende es que una administración se empeñe en mantener un criterio cuando es evidente que no va a tener sustento en los tribunales. Y ese es el problema que hemos tenido. Nosotros hemos pedido información sobre este tema también al Gobierno a través de la Consellería de Hacienda, y nos han dado una serie de datos. Nos dicen en concreto sobre esta casuística que hay unos 45 expedientes en el Tribunal Superior de Justicia. Estamos hablando de $500.000 de euros, este importe, y luego que hay 32 recursos por vía administrativa también ante el Tribunal Económico Administrativo Regional de Baleares, el TEAR, y que estaríamos hablando aproximadamente de unos 300.000 euros. En estos casos, como nos indican desde esa consellería, no es que se tenga que devolver dinero, sino que en la mayoría de casos simplemente no se cobrará. Bueno, hablar de las dos situaciones. Es decir, en todo caso, se devolverán los costes en los que ha incurrido el ciudadano pues para avalar, para suspender, y luego se produce la paradoja de que habrá muchos ciudadanos que habrán pagado, que por los costes que suponían no recurrieron y tuvieron que afrontar esas liquidaciones, y que ahora ven que realmente no era justo lo que tuvieron que pagar. Que eso para mí, aunque parece que no entra dentro de estos números, es un tema muy delicado, es un tema grave, es un tema que el ciudadano dice, oye, yo tuve que pagar y ahora no tengo derecho a nada porque o bien no pude recurrir, o bien me suponía un coste elevado, etcétera. Le voy a pedir que nos acompañe amablemente unos minutos, porque ya está la señora Armengol compareciendo en el Congreso y tengo algunas preguntas más que plantearle sobre estas cuestiones, así que agradezco su amabilidad. Vamos en directo al Congreso a escuchar a la presidenta del Congreso, la señora Francina Armengol. Yo soy consciente de la enorme responsabilidad que tengo al haber asumido la presidencia del Congreso de los Diputados el 17 de agosto pasado. Esta institución es la cuna de la democracia por excelencia. Es la representación democrática de todos los ciudadanos y ciudadanas, y nos debemos todos y todas a ese máximo respeto. Por eso, como presidenta del Congreso de los Diputados, como tercera autoridad del Estado, siempre he sido muy consciente, como les decía, de la enorme responsabilidad y también de la representatividad que yo tengo que tener ante la ciudadanía de toda España. Y por eso intento e intentaré siempre preservar el buen nombre de esta institución. Y por eso he intentado e intentaré siempre mantener un nivel adecuado para representar adecuadamente a la ciudadanía, que no se merece según qué espectáculos ni se merece según qué posiciones de diferentes partidos políticos. Pero ha llegado un momento, señoras y señores, y creo que lo entenderán perfectamente, que, dado que el principal partido de esta Cámara parlamentaria ha decidido saltarse todas las fronteras y saltarse todas las líneas rojas posibles, tengo que salir aquí a comparecer para explicar algo que siento intensamente, que en política no todo vale y que no todos los políticos somos iguales. Y yo sé perfectamente por qué estoy en política. Y sé perfectamente el comportamiento que siempre he tenido en la política y en la vida pública. Y si quieren que les diga algo, les diré algo más. Yo entré en política, una de las cuestiones que más me ha motivado siempre a estar en política es la lucha contra la corrupción, porque vengo de una tierra que desgraciadamente la ha padecido mucho y muy intensamente. Y esa lucha contra la corrupción, que es algo que me repugna y que me detesto absolutamente, es de las cosas que más me han motivado a trabajar por lo público, por el interés general, por defender la ciudadanía, por defender a todos y cada uno de los ciudadanos, desde mi comunidad autónoma en ese momento o desde ahora, desde el Congreso de los Diputados, para toda España. Por eso quiero explicar bien el contexto en lo que les estoy explicando, las cuestiones que voy a explicar. Pero decía, el Partido Popular ha roto todas las líneas rojas, todas las fronteras, y explico yo el por qué estoy en política y el por qué creo firmemente en que la política es una tarea noble que hace cambiar la vida de la gente a mejor. Lo creía, lo creo y lo creeré siempre. Y por eso siempre lucharé intensamente. Y como esa soy yo, y como así soy yo, no dejaré que mancillen mi nombre,
ni que mezclen ni mi nombre, ni mi gestión, ni la gestión del Gobierno que tuve el honor de presidir durante 8 años a nada que se parezca a la corrupción. Y voy a ser muy clara. Miren, y creo que tenemos que retrotraernos a donde estábamos. Hemos pasado en este país y en el mundo la peor pandemia sanitaria vivida. Momentos absolutamente tremendos y difíciles. Momentos que yo viví como presidenta del Gobierno y que no deseo a nadie, porque fue una época absolutamente dolorosa, donde la realidad era que se moría gente cada día, donde la realidad era que no teníamos material para proteger a la ciudadanía, donde la realidad era que trabajábamos intensamente, nos dejamos la piel para salvar y para proteger a la gente. Y por eso decía que no voy a dejar que mancillen el nombre ni mío, ni de mi Gobierno, ni de la gente que se dejó la piel para salvar a los ciudadanos y a las ciudadanas. Y quiero recordar, porque estamos hablando de abril del 2020, que no se servía material de protección, que no teníamos EPIs, que no teníamos respiradores, que no teníamos mascarillas, que teníamos a gente voluntaria en mi tierra que hacía mascarillas en sus casas de tela con entidades del tercer sector para intentar proteger a los sanitarios. Esa era la realidad. Ante esta situación, yo como presidenta del Gobierno, y lo volvería a hacer 1000 veces y lo he explicado en diferentes ocasiones, lo que hicimos fue intentar comprar donde se vendía. Y donde se vendía en aquel momento era en China. Y todos competían contra todos para poder comprar material sanitario. Esa es la realidad de lo que vivimos, intensamente, duramente y, desgraciadamente, con muchísimas personas que fallecieron y que nunca volverán. Y eso nos marcó para siempre todas nuestras vidas, a todos los que dirigíamos las instituciones y a toda la ciudadanía y a toda la sociedad en general. Por eso, en Baleares, aunque éramos una comunidad pequeña, aunque somos islas y por eso tenemos siempre más dificultades para tener de todo, y eso es algo que yo he explicado muchísimas veces en todas las intervenciones que siempre me han visto como presidenta del Gobierno de Baleares, nosotros compramos material. En 3 meses, 40 millones de euros invertidos en compra de material sanitario. Esa es nuestra realidad. Y quiero decir con orgullo que Baleares fue una de las comunidades autónomas con menor morbilidad y mortalidad por el tema de la pandemia de la COVID, porque trabajamos bien, porque trabajamos al unísono con toda la sociedad y porque todo el tiempo toda la gente ayudó para intentar protegernos bien ante esta pandemia sanitaria y ante esa situación. Entonces, la política no es embarrarlo todo. Eso no es la política. La política es trabajar conjuntamente por el interés general, ser transparentes, claro, explicar las cosas, claro, decir la verdad, claro, decir la verdad, y no embarrarlo todo. Ahora es muy fácil decir según qué cuestiones, pero la realidad es la que vivimos y la que yo estoy explicando claramente y sinceramente y con todos los sentimientos del mundo. Es lo que pasó. Y lo que pasó es que Baleares compró legalmente, a decisión de los técnicos del Servicio de Salud, rigurosamente, con todos los contratos hechos e intervenidos favorablemente por la Intervención General de la Comunidad Autónoma, con contratos bien hechos, con gente seria que decidía comprar material o no según el precio y según las condiciones del material que necesitábamos aprovisionar. Porque, explico, somos islas y necesitábamos aprovisionar material, porque nuestra realidad insular no es la misma que la realidad peninsular de otras comunidades autónomas. Por tanto, en este concreto caso de lo que se está hablando es de la compra de mascarillas por un contrato de 3,7 millones de euros. Compramos mascarillas que se nos vendieron como FFP2. Y nosotros, la comunidad autónoma, decidida por el Servicio de Salud de mi comunidad autónoma, compró esas mascarillas porque los técnicos pensaron que era necesario tener esas mascarillas. Estábamos en abril del 20 con una situación terrible para la ciudadanía, y quiero recordarlo otra vez, se compran esas mascarillas.
Esas mascarillas, porque mi comunidad autónoma y mi Gobierno, y quiero decir con todas las palabras, lo mandábamos todo a analizar. No sé si todo el mundo. Nosotros lo mandábamos todo a analizar al Instituto Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo, o sea, nada que ver con mi Gobierno, Instituto Nacional. Se mandaron las mascarillas a analizar. Cuando tenemos los resultados de las mascarillas, nos dicen los resultados que no es que sean unas mascarillas malas ni fake, como he oído, no. Son mascarillas que no filtran como FFP2, pero que sirven como mascarillas quirúrgicas. Y, por tanto, se decide, por parte de los servicios de salud y por parte de los técnicos, almacenar esas mascarillas. ¿Por qué? Porque estamos en pandemia sanitaria, porque la OMS no levanta la pandemia sanitaria hasta el 2023, porque Baleares necesita aprovisionar material y se trabaja intensamente desde el Servicio de Salud para ver qué diferencia de precio hay en si son FFP2 o si son solo quirúrgicas, para poder reclamar a la empresa la diferencia de precio que hubiera podido pagar mi comunidad autónoma. Esa es la cuestión. Y una vez se tiene todo hecho, y también creo que es bueno recordar, porque los que estamos en la Administración sabemos, pero a veces a lo mejor a la gente le queda alguna duda y quiero recordarlo. En pandemia sanitaria, que dura hasta el 23, tenemos una Administración que normalmente las administraciones no son ni lo rápidas ni lo ágiles que todos quisiéramos. Tenemos una Administración, sobre todo la sanitaria, colapsada. ¿Por qué? Porque teníamos los hospitales y los centros de salud como los teníamos, porque teníamos que comprar cada día, porque luego teníamos que vacunar cada día. Esa es la realidad, y con funcionarios y administrativos haciendo teletrabajo, que es lo que pasaba por toda la Administración de toda España. Bien, decía, se almacenan esas mascarillas, ese material, se guarda entero, porque se tiene que devolver entero, y para que te lo paguen entero lo tienes que tener entero. A ver si me entienden bien, y, por tanto, se trabaja para poder hacer esa reclamación. Y esa reclamación se hace antes de las elecciones autonómicas del 28 de mayo. Se hace en tiempo y forma, porque la Administración tiene unos tiempos, y es válido el primer día hacer la reclamación y es válido jurídicamente hacerlo el último día. Se hace la reclamación en tiempo y forma. Del dinero que entendemos que se nos debe a la comunidad autónoma, se hace la reclamación a la empresa. Se formaliza la reclamación en julio. Esa es la realidad. Eso es lo que hizo mi Gobierno y eso es lo que yo defenderé siempre con toda la pasión, porque lo hicimos para salvar a la ciudadanía, para proteger a la ciudadanía. A partir de ahí, gana el Partido Popular en Baleares. Se hace el traspaso, se explica este expediente. Y yo no me voy a extender en esa parte, porque soy presidenta del Congreso de los Diputados y porque voy al principio de mi intervención. Yo sé que tengo que mantener el equilibrio en esta casa y sé perfectamente cuál es mi responsabilidad y cuál es mi papel. Pero a partir de ahí, la responsabilidad está en manos del actual Gobierno del Partido Popular, que tiene que explicar qué ha pasado con el expediente que hicimos mi Gobierno para que la empresa devolviera ese dinero a la comunidad autónoma. Y en el sumario, quien aparece es quien aparece. Y voy a ser muy clara. Ni yo, ni nadie de mi Gobierno, ni está siendo investigado, ni sale nada del sumario, ni absolutamente nada de nada. Por tanto, yo pido responsabilidad al Partido Popular y le pido que estén a la altura de las circunstancias, porque en política no vale todo y porque no todos somos iguales. Y yo voy a defender el nombre, el mío, el de mi Gobierno, sin duda, pero sobre todo voy a defender esta casa, esta institución, porque es la cuna de la democracia y porque creo firmemente que los ciudadanos y ciudadanas no se merecen según qué espectáculos, no se merecen según qué tergiversaciones, ni se merecen según qué iniciativas que estoy viendo y que, con dolor
estoy viendo, porque sinceramente creo que, como les decía antes, no todo vale. Por tanto, quien tenga que dar las explicaciones ahora, que las dé, y que las dé con documentos, y que explique claramente qué ha pasado con el expediente de caducidad de esa empresa, y que explique quién sale en el sumario, que explique por qué sale en el sumario. Pero, sinceramente, creo que hay que tener la capacidad de ser suficientemente responsables, porque la sociedad no se merece según qué espectáculos, porque estamos viviendo una época dura, compleja, difícil, sin duda, con muchos retos por delante que tiene este país. Y yo lo que no contribuiré nunca es a más división, a más crispación, a más enfrentamiento. Lo he dicho desde el primer día que tomé la investidura, que fui investida presidenta del Congreso de los Diputados. Mi labor, desde la humildad, va a ser intentar llegar a acuerdos, intentar bajar el suflé. ¿Se acuerdan que lo he dicho tantas veces? Intentar que hablemos de lo que la verdad interesa a la gente, de la política de verdad, de la política de la buena, de la que arregla los problemas de la gente, porque la ciudadanía tiene muchos y nos necesita a todos y a todas para trabajar y para remar conjuntamente. Esa ha sido siempre mi posición y esa será siempre mi posición. Y estoy a su disposición para lo que quieran preguntar. Estem seguint en directe aquesta compareixença de la senyora Francina Armengol. Crec que hi ha preguntes. Sí? Le fan preguntas. Podem escoltar estas preguntas. Tengo dos preguntas. ¿Usted o alguien de su entorno tuvo algún contacto con alguien relacionado con la trama de Koldo? ¿Usted o alguien de su confianza? Y la segunda pregunta es si usted ha preguntado y ha conseguido averiguar qué persona del Ministerio de Fomento se pone en contacto con qué persona de su Gobierno de Baleares para que se eligiera a la empresa relacionada con la trama de Koldo para comprar las mascarillas. Gracias. A ver, voy a intentar explicar de nuevo una cuestión que para mí es clave, porque creo que hay que entender muy bien lo que estábamos viviendo y el momento en que estábamos. Y lo que estábamos viviendo en ese momento, repito, es que todos competíamos contra todos para comprar a China. Es verdad que hubo administraciones que decidieron tal vez no comprar, yo no lo sé. Pero nosotros decidimos comprar material porque queríamos proteger a los funcionarios públicos, a los médicos, a las enfermeras, a los policías, a todos, porque había una escasez de material enorme. Entonces, ¿cuál era la cuestión? Que nos llegaron a todos los miembros del Gobierno, nos llegaban nombres de empresas de diferentes sitios, de empresarios, de gente que tenía un contacto que pensaba que alguien podía intermediar en China para poder comprar material sanitario, de administraciones, de ministerios, de instituciones, de ayuntamientos. ¿Y qué se hacía? Que esto es la clave, es que esto es lo importante. Se enviaba servicio de salud. Y el servicio de salud, técnicamente, se ponía en contacto con las empresas, analizaba lo que se les ofrecía. Que quiero recordar que estas mascarillas se pagan a la mitad de precio de lo que estaban pagando muchísimas administraciones en ese mismo momento. Por tanto, se analiza el precio, se analiza el material si se necesita o no y se compra o no se compra, decidiendo el servicio de salud técnicamente. Pero es que quiero ser muy clara en algo. Miren, a mí, ni a mi Gobierno, nadie es nadie, ni nos dio una orden, ni nos presionó, ni nos coaccionó, ni nos pidió que contratáramos a ninguna empresa. Y nadie es nadie. Ni eso, ni que renunciáramos a reclamar a la empresa el dinero. Y les diré algo más, porque creo que me merezco decir eso. Yo he gobernado 8 años la comunidad autónoma y 4 años el Consell Insular de Mallorca. Jamás en mi vida he dado ninguna instrucción a nadie de mis gobiernos para que contraten a una empresa a otra. Jamás en la vida. Porque yo no soy de esas. Porque yo tengo claro el por qué estoy en política. Y por eso salgo aquí a defenderlo con toda la claridad. Presidenta, buenos días. Incidiendo en la explicación que acaba de la pregunta de mi compañera, por descartarlo, ¿usted nunca tuvo contacto, no le llamó el exministro Ábalos, el señor García Koldo, para pedirle comprar estas mascarillas de esta empresa que se está investigando?
Y, en cualquier caso, ¿cree que tiene, por tanto, descarta que tenga ninguna responsabilidad política en este caso? A ver, yo creo que intento explicarme claramente. Yo le digo, en ese momento necesitábamos todas las administraciones públicas comprar material sanitario y nos llegaban propuestas a todos, de diferentes empresas, claro, pero de diferentes personas, pero obviamente pensando que todo el mundo lo que quería era ayudar para que la gente estuviera protegida. Es que de eso se trata. A partir de ahí, ¿quién analizaba y quién se ponía en contacto con las empresas? El Servicio de Salud. El Servicio de Salud, que decidía técnicamente si se tenía que comprar o no ese material sanitario y si era efectivo o no y si lo necesitábamos o no. ¿Alguien puede pensar que el Gobierno de Baleares estaba en ninguna trama cuando nosotros lo que hacemos es analizar esa carga? Si hubiéramos estado en una trama, nosotros hubiéramos mandado a analizar ese material. Si hubiéramos estado en una trama, nosotros hubiéramos reclamado a la empresa. ¿Qué es lo que hizo mi Gobierno? Por favor. Es que esta es la realidad. Es que esto es lo que hay. Exactamente eso es lo que hay. Y, por tanto, por eso me indigna tanto que se intente mancillar el nombre mío y de mi Gobierno, en este caso como en cualquier otra. Y le digo más. Si alguien se lucró indebidamente de la compra de material sanitario en mi administración o en cualquier otra de España, que le caiga todo el peso de la ley encima. Claro que sí, solo faltaría. Muy buenos días, presidenta. Vamos a seguir atentos en aquesta compareixença de la senyora Armengol, però la veritat és que continua indignada per sense donar explicacions. Aquesta és la veritat. Havia creat molta d'expectativa aquestes paraules i aquesta compareixença de la senyora Armengol davant els mitjans de comunicació en el Congrés, però la veritat és que ha donat molt poquetes explicacions. Ha fet un relat de lo que llavors era la situació, que era una situació que patien totes les comunitats autònomes, que ella va comprar mascaretes a la Xina, però ni a les respostes tampoc ha contestat i si va rebre qualque telefonada del senyor Ábalos, qualque contacte amb en Koldo, res, que ho havien fet tot molt bé, ho van fer molt bé i havien deixat caducar aquest lot de mascaretes durant 3 anys, i aquestes mascaretes ja no es poden utilitzar. El señor Sáenz de Barán también me mira con ojos como diciendo no entiendo nada, ¿no? Bueno, la verdad es que estaba escuchando la comparecencia y yo lo traslado a lo que es mi ámbito, que es el asesoramiento como abogado de empresas. Entonces, mi única pregunta es, ¿qué ocurriría si en una empresa privada el presidente de la empresa, sin tener, yo no estoy hablando de responsabilidades económicas, estoy hablando de que si el presidente de una empresa resulta que no lleva a cabo o que le cuelan un gol y que resulta que le venden unas mascarillas que no son válidas y no reclama a tiempo o no hace nada, ¿qué tiene que hacer? Pues lo que tiene que hacer es dimitir. Simplemente, o sea, no estamos hablando de responsabilidad, yo por lo menos no hablaría de responsabilidad económica, hablo de una responsabilidad en la estructura. Cualquier empresa, si no, lo sacaría fuera, lo echaría, diría, oiga, pues mira, usted no vale. Y entonces, eso es lo que me sorprende al final de la política, que parece que esa responsabilidad nunca se asume. Sí, pero yo le pondría un ejemplo que quizá, yo no sé si puede ser válido, ¿no? Pero que lo entendería también mucha gente, ¿no? Uno va a comprar un electrodoméstico a una tienda y resulta que cuando llega a casa el electrodoméstico no le funciona y no tarda 3 años en reclamar o que le devuelvan ese dinero o que le cambien ese electrodoméstico porque no funciona, ¿no? Es decir, pues estamos un poco en esa situación. Ese es el problema. Muchas veces las reclamaciones tardías se encuentran con que ya, por ejemplo, el que te lo ha suministrado ha desaparecido, la empresa es insolvente y ya no vas a conseguir nada. Por lo tanto, en cualquier empresa, todo el mundo, cualquier particular, como se está diciendo, tiene interés en cuanto antes resolver el problema que se ha generado. Aunque no lo hayas generado conscientemente, pero una vez que está generado tienes que poner una solución. Además entra en contradicciones porque, decía que si estas mascarillas se guardan porque la OMS hasta el año 2023 no levanta el tema de la pandemia, pero si se guardan tampoco pueden proteger a nadie, ¿no? ¿Para qué se guardan? Es decir, utilícelas ustedes, ¿no? Si no pueden un uso quirúrgico o un uso sanitario, pues al menos la ciudadanía, ¿no? Ya que las ha comprado usted, ¿no? Pero sin embargo ayer decía el señor Negueruela que eran para uso domiciliario y civil y no para uso quirúrgico. En fin, hay una serie de contradicciones. Com dic, no? Molt poques explicacions, sí, mos ha fet un relat i va de víctima, no? Sembla que va de víctima la senyora Armengol i ja dispara fins i tot a l'actual govern
i Déu-meu, no? I ha dit que ella de moment no estava sent investigada i que no apareixia en cap sumari. Han de recordar que ahir la Fiscalia Europea sí que va demanar ja informació sobre aquest assumpte i que ja ha posat la lupa damunt aquesta qüestió. Señor Sáenz de Baranda, que le quiero agradecer su amabilidad realmente porque, bueno, la actualidad manda. Dos o tres cuestiones rápidas para acabar. Estábamos hablando de esta cuestión de la sentencia del Tribunal Supremo, de esa devolución que tendrán que recibir a los ciudadanos, porque el gobierno de Armengol pretendía cobrarles más, por decirlo de alguna manera. Sí, yo creo que es así de sencillo. Sobre este impuesto de sucesiones y donaciones, del que se está hablando mucho, entre otras cosas porque el actual gobierno pues lo ha bonificado. ¿Qué opinión tiene al respecto? Y no sé usted, que es evidentemente un experto en esta materia, si se está notando y está beneficiando realmente a los ciudadanos, si se están acogiendo a esta figura, ¿no? Porque también vemos que, por otra parte, pues está este impuesto a nivel nacional de grandes fortunas, con la que el gobierno central intenta neutralizar estos beneficios. Hablamos de esa autonomía fiscal. Quería saber un poco cuál es su opinión al respecto. Bueno, la verdad es que nos hemos convertido ahora, o hemos convertido esto en una especie de carrera fiscal dirigida a perjudicar o maltratar a aquellas políticas que deciden bajar impuestos. Es decir, para mí es básico que un impuesto de padres a hijos, es decir, mientras los bienes se mantengan en el entorno familiar, se suprima, porque no tiene sentido que determinadas personas, por el hecho de recibir bienes que estaban en el seno de la familia, que estaban dentro del patrimonio familiar, tengan que terminar malvendiéndolos para poder pagar los impuestos. Por tanto, creo que la medida es completamente adecuada. Creo que en el enfoque que se ha dado, en decir vamos a proteger ese patrimonio familiar, es lo que se tiene que hacer. No se tiene que buscar la especulación. Si usted lo que quiere es recibir unos bienes para venderlo por 5 veces el valor por el que lo ha recibido, tendrá que pagar impuestos y tendrá que pagar el IRPF, con lo cual creo que es correcto. ¿El problema cuál es? El problema es que se está penalizando desde Madrid a aquellas autonomías que han decidido hacer uso de esa autonomía fiscal, de esa corresponsabilidad fiscal que tienen y de la capacidad normativa que se les ha dado. Y eso no tiene sentido. Si yo me da capacidad normativa para que haga lo que quiera, una vez que lo haga, soy responsable. No tiene que haber un padre Estado que me diga, uy, resulta que a lo mejor no vas a llegar tú al final con los presupuestos y te voy a tener que ayudar, pues entonces ahora te castigo. No tiene sentido. Por tanto, para mí, la medida es buena, creo que el ciudadano ya se está beneficiando y además vuelven otra vez a darse muchos pactos sucesorios, que es algo que tenemos aquí en nuestra tierra y que es básico para poder organizar una herencia en vida. Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí porque tenemos que entrar también en la tertulia. Le quiero agradecer especialmente que haya estado ahí con nosotros, con ese paréntesis que hemos hecho por esa comparecencia en directo de la señora Armengol, pero bueno, la actualidad se manda. Es Jorge Sáenz de Baranda, que es del bufete Font Mora Sáenz de Baranda, abogado especialista en Derecho Fiscal, Tributario y Mercantil, amigo de esta casa y que siempre es un placer contar con sus opiniones y su asesoramiento. Gracias y hasta la próxima.